A su nombre. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, ¿verdad? Dentro de todo pedimos disculpas a la iglesia, los pastores, ¿verdad? Las cosas se extreman, gloria al Señor, pero pudimos llegar justamente cuando ya estábamos aquí en la panadería. Dos carros se antojan de dañarse y venían, mira, lento, y por más que quería, no se podía, pero gracias a Dios pudimos llegar, gloria a Jesús para siempre. Así que les voy a invitar que me acompañen en el libro de Daniel, gloria al Señor, capítulo 6, aleluya. Pertenecemos a la iglesia resaltando la santidad de Dios, nuestro pastor Benny Vizcarrondo y Kimberly, gloria al Señor. La iglesia resaltando la santidad de Dios, este servidor, su hermano Joel Forbes Benítez, gloria a Jesús. Mi madre Carmen Benítez, que nos acompaña, está también de rodillas, gloria a Jesús, aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendecimos al nombre de Cristo, aleluya. Te adoramos, te adoramos. Tal como expresaba el pastor, Dios nos improvisa, siempre tiene todo planificado en su plan perfecto. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Así que yo le voy a invitar, capítulo 6, verso, estaremos considerando lo que es el versículo 13. Gloria a Dios. Capítulo 6, verso 13. Gloria a Dios. Cuando todos los tengan, me dan un fuerte amén. Amén. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que verá a Cristo dice: amén. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodeando al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Repito el verso 3 una vez más. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Dígale a alguien que está cerca: no renunció. Dile: no renunció. Gracias, Señor, aleluya. Si este segundo puede levantar la mano al cielo nada más y darle gracias al Señor por habernos permitido llegar a su casa y adorarle. No hay nada mejor que glorificar el santo nombre del Señor. Alabado sea tu nombre, Rey de Gloria, por los siglos de los siglos, aleluya. A su nombre, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que puede tomar asiento, iglesia. Gloria a Jesús. Bajo el tema, como bien he mencionado, no renunció. Y cuando vemos esta historia, iglesia, gloria al nombre del Señor, antes de entrar en acción en este texto, recordemos que estamos en un tiempo difícil donde sabemos que Cristo está a las puertas. Y sabemos que en medio de que Cristo está a las puertas, vienen tiempos más difíciles, porque nos avisa o nos anuncia de que Cristo, aleluya, pronto ha de venir a buscar su pueblo. Ahora, quiero resaltar un momento en donde, aleluya, este hombre llamado Daniel se encontraba en aquel lugar. Todos sabemos quién era Daniel. Sabemos que Daniel era uno de aquellos jóvenes dispuestos a honrar a Dios
en medio de los tiempos que vivían. Fue aquel mismo que decidió no contaminarse con la comida del rey. Y juntamente con los otros 3 hebreos, aleluya, siempre manifestaron lo que era honrar a Dios en medio de las adversidades. No renunciar, no virar, no cambiar su fe, no cambiar lo que habían creído, aleluya, porque un día habían sido marcados con el Dios del cielo. Iglesia, y vemos como Daniel, este hombre, aleluya, estuvo dispuesto a no renunciar, no importando las cosas que estaba enfrentando. Cuando tú y yo recibimos, aleluya, estamos marcados con el Dios del cielo. Vendrán adversidades, pero no vamos a dejar de creer al Dios que un día creímos. Estamos en un tiempo que muchos están dejando de persistir. Muchos están renunciando a lo que un día hacían. Muchos están renunciando, aleluya, a aquella fe que un día lo habían marcado. Los tiempos que vivimos son tan complicados, aleluya, que está provocando que muchos desvíen su mirada. Ahora hay muchas cosas en las cuales la gente está enfocándose. Y están muchos perdiendo de perspectiva de que Cristo está cerca. Que no es tiempo, aleluya, de dormirnos. No es tiempo de yo estar acomodado. Yo tengo que entender que yo voy a la casa de Dios, no a perder mi tiempo. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están tratando de entretenernos, de que perdamos nuestro enfoque. Pero Daniel estaba claro en lo que hacía en aquel lugar. Que aunque era uno de los cautivos, pero había sido marcado por el poder de Dios. Había sido marcado por los reglamentos que había aprendido, aleluya, de sus antepasados. Y vemos que el verso dice, aleluya, que por cuanto Daniel mantenía su fidelidad, su confianza en el Señor, aquellas personas se rebelan contra él. Pero lo interesante de esto es que Daniel en ningún momento se atrevió a renunciar. A pesar de que estaba siendo amenazado, no renunció. A pesar de que tenía una persecución persistiéndola allí constantemente, rodeado, pero no renunció. Muchas veces llegan a nuestra vida cosas para tratar de que renunciemos. Pero ¿qué usted y yo vamos a hacer? Daniel, ¿sabe qué hizo? Daniel, dentro de aquel edicto que recibe, aquella palabra dice que cuando Daniel, dice el versos anteriores, gloria al nombre del Señor, dice que cuando Daniel supo, el verso 10, que el edicto había sido confirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, dice que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracia delante de su Dios como solía hacer antes. La adversidad que Daniel vivía no fue, aleluya, lo suficiente para que Daniel dejara de honrar a Dios. ¿Qué hizo? Hizo lo que acostumbraba a hacer, orar. Algo que la iglesia está perdiendo. Alguien se fueron 2 aquí. Porque ahora estamos viviendo un tiempo de mucha apariencia. De mucha apariencia, de mucha apariencia. Y sabe algo, el hecho de llegar a la casa de Dios no quiere decir de que yo lo estoy haciendo bien. ¿Alguien puede adorar a Dios? Porque a veces estamos sentados en la banca, pero no lo hacemos. Hay 2 o 3 que pueden darle gracias al Señor. Daniel, a pesar de la presión, porque en el día bueno todo el mundo adora a Dios, todo el mundo le da gloria a Dios, pero en el día malo, ¿qué? Daniel, ¿sabe qué hizo cuando se enteró del edicto? Se fue a su casa y se fue a hacer lo que solía hacer antes. Es decir, que la presión que recibió, aleluya, no fue lo suficiente para que Daniel diga, yo no voy a seguir orando. Daniel solamente tenía que detenerse, solo no hacerlo. Solamente tenía que paralizar la oración, la búsqueda, la consagración que tenía con Dios. Era lo único que tenía que hacer. Pero él dijo, yo no lo puedo hacer. Yo no voy a cambiar mi viña. Alguien puede adorar a Dios. Yo no voy a dejar de hacer lo que he aprendido a hacer. Él aprendió, aleluya, a honrar a Dios. Y mientras honraba a Dios, Dios lo honraba a él. Porque Dios honra a aquellos que lo honran. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Por eso Daniel había aprendido este misterio, un secreto, honrar al Dios del cielo. Por eso abrió sus ventanas, no tenía miedo. No estaba con miedo. Dijo, yo voy hacia el frente.
Pero estamos en un tiempo que muchos tienen miedo. Alaba la gloria del Señor. Muchos están viviendo con miedo y muchos están andando con miedo. Pero Cristo viene y sabe algo, que Cristo es quien pelea por su pueblo, iglesia. Por eso Daniel sabía que Dios era quien peleaba a favor de él. A pesar del edicto que se había firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas, aleluya, no dejaba de clamar al Señor de rodillas 3 veces al día lo hacía, como antes lo solía hacer. Dice que entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando la presencia de Dios. Lo hallaron haciendo lo que ellos no querían que hiciera. ¿Qué es lo que está tratando de presionarte para que tú abandones, aleluya, tu hábito de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que presiona? ¿Qué es lo que te rodea? ¿Qué nos rodea cada día? Hay que examinar lo que está tratando de detener ese hábito. ¿Qué es lo que me presiona? ¿Qué es lo que nos está acusando? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando aquellas personas vieron a Daniel en esta condición, en la presencia de Dios, fueron luego ante ¿quién? Ante el rey a hablarle del edicto real. Y le traen a memoria, no has confirmado el edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier otro Dios, hombre fuera de ti, o rey echado en el foso de los leones. Le vino a recordar aquel edicto. Vino alguien a acusarlo. Cuando alguien está siendo fiel a Dios, va a haber un acusador que viene a acusarte. Cuando tú tratas de buscar a Dios, llega ese problema de repente. Alábalo. Y viene, pero ¿a qué Dios tú le estás clamando? ¿Pero para qué tú estás orando? ¿Pero por qué todavía no ves resultados? ¿Pero por qué las cosas te van de mal en peor? Quiero que entiendas que hay una acusadora, pero aún mi alma adora a Dios. Yo tengo que seguir en lo que he aprendido. Yo tengo que provocar que algo pase a mi favor, iglesia. Dios mismo dio testimonio de Job. Habló bien de Job. Dijo que era recto, íntegro. Lo llamó perfecto. Pero ¿sabes qué? Aún así Dios permitió que fuera retocado. Pero el hecho de él ser retocado no fue para que Job abandone. Dios sabe a quién le permite las adversidades. La Biblia dice que juntamente con la prueba Dios siempre va a dar la salida. Él no permite pruebas que usted y yo no podamos sobrellevar. Pero algo tenemos que entender, iglesia, y es que en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, la Biblia dice claramente, aleluya, que la leve tribulación momentánea va produciendo en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. El hecho que viene a una adversidad a tu vida y a la mía no es para que tú y yo renunciemos, sino porque Dios quiere provocar algo en ti mejor. Pero que muchos lamentablemente hacen en este tiempo, que en vez de acercarse, se alejan. En vez de acercarse a la presencia de Dios, se alejan. Por eso estamos viendo un tiempo de mucha decadencia espiritual, y gente que ya no es tan apasionada como lo estaban antes. ¿Sabes qué hizo Jesús cuando estaba en medio de agonía? Jesús dice que clamaba al Padre más intensamente. A pesar que estaba en agonía, no dejaba de clamar al Padre. Siempre estaba en la presencia de Dios. ¿En qué? En una comunión con Dios. Porque el único que te puede sostener, y a mí, se llama la presencia de Dios. Nada nos sostiene si no es Él. Por eso Él es que Él da fuerza al que está cansado. Él es que multiplica al que no tiene. Él es que extiende la mano a aquel que está caído. Alguien puede darle gloria a Dios. Él es que llega cuando nadie puede llegar. Dios todavía sigue en el mismo lugar de siempre, porque Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. ¿Sabe algo? Que el hecho de Daniel honrar a Dios provocó que Dios se mueva a favor de él. Y en este último tiempo que nos toca, que nos ha tocado vivir, tiempo de mucha presión. Tú eres que puede pensar qué es lo que te está presionando. ¿Qué me presiona a mí? Yo lo sé. ¿Qué lo presiona a usted? ¿Quién es que te está acusando para que renuncie a la oración, para que renuncie a la casa de Dios, para que renuncie a la fe? ¿Qué es lo que presiona? Tú lo debes conocer. Por eso es que en medio de este tiempo de mucha presión es donde más tenemos que estar escondidos en la presencia de Dios.
No hay otra manera de sostenernos, iglesia. Esto no es con nuestra fuerza, no es con tu fuerza, no es con nuestras habilidades. Tenemos que entender, yo llego a la casa de Dios, yo tengo que enamorarme más de Dios, yo tengo que apasionarme más de Dios, yo tengo que provocar que algo descienda del cielo, algo tengo que provocar. Mi alma adora a Dios. No es tiempo de llegar y perder el tiempo así de nada. Llego, me siento, canto los coros, la predica y me voy a mi casa. Tenemos que entender que tenemos que esforzarnos a buscar un poco más. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Debemos esforzarnos en lo que el adversario no quiere que usted y yo hagamos. Que nos esforcemos. Pero si no nos esforzamos, no podemos ver resultados. La Biblia dice que es necesario que por pruebas y tribulaciones atravesemos para alcanzar el reino de Dios. Eso va a llegar, pero Dios en medio de esa tribulación, Él sigue ahí. En medio de lo que venga, Él sigue ahí. Pero Él quiere ver mi actitud. Si me mantengo firme o voy a retroceder, si voy a continuar o voy a renunciar. Nehemías fue amenazado muchas veces. Los que estaban allí fueron amenazados. Y cuando él decidió llegar allí para que aquellos muros fuesen levantados, la gente no estaba de acuerdo. Sanballat, Tobías, siempre hay un grupo, una minoría que no está de acuerdo. Siempre hay una minoría que se va a dejar usar. Alaba el reino de Dios. ¿Alguien puede orar a Dios? Y ahora, a pesar de eso, Nehemías estaba convencido. Nehemías sabía a qué había llegado a aquel lugar. Cuando tú y yo sabemos a dónde nos dirigimos, cuando sabemos quién nos llama, no vamos a renunciar, no vamos a retroceder, no vamos a abandonar la fe, no vamos a cambiar nuestro hábito. Por eso Nehemías, a pesar de que aquellas personas decían, estas personas comenzaron, no van a terminar. Esta gente son unos débiles. Esta gente no sé para qué están allí. Y sabe algo, aunque estaban amenazándoles, vamos, cállense, vamos, dejen de trabajar, dejen de hacerlo, porque el diablo lo que quiere es que tú dejes de trabajar para Dios, que tú dejes de orar. ¿Desde cuándo tú no ayunas? Piensa a ver, antes de hoy, ¿cuándo fue la última vez? Alaba, ¿cuándo te tiraste a hacer vigilia? ¿Cuándo fue? Nehemías, toda la presión que tenía, no lo hacía cambiar de parecer, no lo hacía cambiar de mentalidad. Nehemías sabía lo que iba. Aquellos muros tenían años derrumbados, pero sabe algo, cuando se entera de la situación, él fue allí. Y justamente cuando está allí, se levantaron todas aquellas personas que conspiraban contra él. Pero ¿sabes qué Nehemías hacía? Le hablaba a aquel pueblo, levantaba las manos caídas, animaba a los que estaban allí, porque fueron a una misión, a levantar los muros que estaban caídos. Y hoy, espiritualmente hablando, vemos que hay muros. El hermano que está al lado a lo mejor está caído, pero tú puedes ser Nehemías para levantarlo. Pero para yo levantar a otro, yo tengo que estar levantado. Para yo decirle a otro, corre, yo tengo que estar corriendo. Para yo decirle a otro, ora, yo tengo que estar orando. Alguien puede adorar a Dios. Pero si todos estamos con los muros caídos, si todos estamos en el mismo estado, ¿quién va a levantar al otro? Por eso la Biblia dice que yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Para yo dar, yo necesito ¿qué? Tener. Para yo decirle a alguien, vamos, apasionate. Para yo decirle a otro joven, apasionate. Préndete, ponte para tu número. Sí, hijo. Sí, porque es que yo no entiendo, hay gente que están apagada. Ese es el apagón que hay en este tiempo. La gente ya no le gusta. A mí me gusta todo. Sí, que hay gente, ¿por qué tú gritas tanto? Pues tranquilo, quédate así como los monjes, alábalo. Pero es que cada quien tiene que respetar el estilo de cada quien, ¿no? Yo siempre he dicho, cada quien que usted adora a Dios como usted lo adora, pues esa es su forma de adorar. Pero no critique al que lo hace de otra manera. Por eso es que yo siempre he dicho que si Pablo y Silas hubiesen sido de los adoradores que adoran así a los mudos, alaba, los tuvieran perpetua todavía. Pero dice que ellos cantaron cánticos, himnos espirituales,
Y cuando ellos comienzan a cantar, dice la Biblia que los cimientos comenzaron a temblar. Dice que los presos los oían, las cadenas se rompían, o algo aconteció. O sea, tu adoración, ¿sabe qué hace? Liberta al que está atado, provoca cambio en el que llegó sin ánimo. Algo provoca tu adoración, porque no es en vano. Es un problema cuando hay un grito que no viene con una esencia del cielo. Son dos cosas diferentes. Cuando viene con una esencia del cielo va a provocar cambios, provocará libertad, porque en un momento dado, ¿sabes qué Dios le dijo a aquel pueblo? Le dijo claramente, en el día, aleluya, sexto, aleluya, van a cantar y van a gritar. Para los muros había que cantar alto. En ese día, en ese último día, las 7 vueltas que tenían que dar para cumplir 7 días de vuelta. Oiga, hay momentos, si Bartimeo no grita, Jesús no lo oye. ¿Alguien puede adorar a Dios? Había mucha gente, tuvo que gritar. Hay un momento en donde tenemos que pararnos firme, iglesia. Tenemos que entender que no podemos dejar que nada apague la llama que arde en nuestra vida. Tenemos que hacer que arda. La única, yo siempre he dicho, en un montón de actividades de jóvenes y todo, lo único que sostiene al joven de pie es estar en el fuego de Dios. Porque estando apagado, ¿sabe qué? El diablo puede arrastrarlo, porque hay más presión afuera. Iglesia, que la forma de que el joven se mantenga prendido en Dios es estando en el fuego de Dios. No hay de otra. No hay de otra. ¿Por qué? Porque cuando tenga el fuego de Dios, las experiencias con Dios va a provocar que te despierte deseo por seguir buscando a Dios. Cuando comiences a ver a Dios libertando, sanando, provoca eso. No se busque en Walgreens. Alguien puede adorar a Dios. En Walmart no lo venden tampoco, pero lo hace que en la presencia de Dios. Cuando hay un joven, cuando hay una persona, un niño que dice, yo quiero algo más de ti, yo quiero más de ti, Dios va a derramar algo, porque ¿qué? Es promesa de Dios. Dice la Biblia, el que me busca me halla, el que me busca, me halla. Más tímido que yo no existía. Era tímido de verdad. Yo soy un poco a veces, pero era más tímido. Hablar. Ay, Dios mío. Sí, cuando a mí me bautizaron, me dijeron que tenían una participación. Y yo fui criado siempre en la iglesia, nunca me ha apartado la gloria del Señor. Toda la vida he estado en la iglesia. Y me dicen, tiene una participación. Se me olvidaron todas las alabanzas. Mi mente se borró. Y yo, pero Dios mío, toda la vida metí en la iglesia y se me olvidaron todos los cánticos. Y yo asustado, me dio dolor de toda clase. Aleluya. Yo recuerdo que yo terminé no yendo. No llegué porque no sabía ni qué iba a cantar. Y digo yo, Dios mío, se me borró todo. Todas las canciones las tenía ahí. Y le ensayaba y ensayaba y ensayaba. Y cuando llega el día, no me atrevo. Ay, Dios mío. Pero ¿sabes qué? Después en el camino fui aprendiendo que esto no lo hace usted ni lo hago yo. Que es Dios que lo hace en nosotros. Yo hablar frente a la gente era bien complicado, pero algo aprendí. Y porque siempre me llama la atención el apóstol Pedro, porque Pedro era un desenfrenado. Pedro se tiraba, alábalo, aunque se ahogara, pero caminaba. Alguien puede adorar a Dios. Y sabe algo, después comencé a entender que aquí lo que consiste en usted y yo escudriñar las escrituras. Y Dios va a comenzar a darte la palabra. Va a comenzar Él a fluir en lo que Él quiera hacer en ti. Y sabes, Dios comenzó a hablarme. Y yo, tú sabes, yo jugaba béisbol y quería firmar y todo lo demás. Recuerdo que en medio de que estaba enfocado para firmar y estaba protegido y todas esas cosas, pero Dios me había dado una palabra. No es que sea malo el que firma, gloria a Dios por el que lo logra hacer. Aleluya, no es que sea malo, pero el plan de Dios es diferente con todo el mundo. Alguien puede adorar a Dios.
Y ¿saben algo? El plan de Dios conmigo no era ese. Y cuando de momento dije, bueno, Señor, me rendí a los pies del Señor. Dios comenzó a trabajar en mi vida. Dijo, yo voy a utilizarte. Y dije, bueno, Señor, a mí me ofrecían muchas veces para que firmara. Pero mis abogados que tenía en ese momento no aceptaban. Y había mucho revolú. ¿Y sabe qué? Que entonces yo dije, bueno, Dios, ¿cómo va a reemplazar lo que yo me iba a ganar? Porque yo escuchaba cuánto me estaban ofreciendo. Yo quería rayar, yo quería firmar a la gloria del Señor. Pero ¿sabes qué? Dios tenía otro plan diferente, aleluya. Y ¿sabe algo? Y dije, Señor, ¿cómo va a reemplazar lo que yo me iba a ganar? Porque yo tuviera bien prendido por allá, pero a lo mejor perdido. Alguien para adorar al Señor. Y ¿sabe qué? Que de momento, aleluya, el Señor dijo, tranquilo, gloria a Dios. Dije, me voy a rendir a ti, haz conmigo lo que quieras. Y me rendí a los pies del Señor. Y cuando estoy rendido, Dios comenzó a obrar. Y de repente Dios comenzó a sanar gente, alábalo. Y yo dije, pues esto está bueno, alábalo. Y llegó un momento que el Señor un día me dijo, cuando había un hombre con agua en sus pulmones, 3 costillas rotas y un tumor cerebral, y Dios lo sanó en 8 días a través de la oración. ¿Sabe qué dijo el Señor? Eso no lo hacía el dinero, pero lo hace el poder de Dios. Alguien puede adorarlo. Eso me comenzó a apasionar más, y yo estaba envuelto en eso porque comencé a ver a Dios obrar. Dios me dijo, ¿sabe una cosa? En el camino me vas a ver. Y yo dije, pues te quiero ver. Alguien puede adorarlo. Y le comencé a seguir la pisada. Aleluya. Y hoy por hoy todavía la gloria le pertenece a Él. Aleluya. He visto a Dios hacer de todo. ¿Por qué? Porque un día me atreví a creerle a Él. Para Dios utilizar a alguien no necesita tener nombre. No. Usted no tiene que ser de mucho nombre ni nada de eso. Dios simplemente un corazón dispuesto. ¿Por quién comieron 5,000 hombres, sin contar los niños y mujeres? La Biblia dice en Juan que fue un muchacho. Cristo hizo el milagro, lo sobrenatural, pero lo humano, ¿quién fue que pudo proveer los panecitos y los pececitos? Un muchacho. ¿Cómo se llama? Nadie sabe. El chamaquito que no sale en los flyers fue el que probó. ¿Alguien puede adorar al Señor? Porque nada más conocemos un apóstol Pedro, un apóstol Juan, un Tomás. Conocemos a toda esa gente. Pero el que realmente trajo los panes no eran los que cargaban la ley. ¿Alguien puede adorar a Dios? El que nadie conocía. Alábalo si puede. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Dios solamente utiliza lo que Él quiere utilizar. Él utiliza lo que se deje usar por Él. El que se deja usar por Él, Él lo va a usar. Pero tenemos que estar dispuestos a escondernos en Él. Tenemos que estar dispuestos a decir, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Él es que desata la lengua. No podemos permitir que la presión controle nuestras emociones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo tengo que entender que si yo estoy escondido en Dios, algo Dios va a hacer. Porque el hecho de honrar a Dios no es en vano. Estos muchachos que estaban allí, que eran cautivos de Babilonia, y estaban allí Daniel, estaban los 3 jóvenes hebreos. Usted sabe que llegaron allí como, esclavos. Aleluya. Mira cómo es Dios. Llegan como esclavos, pero decidieron honrar a Dios. ¿Y quién después fue? Daniel, un gran funcionario en aquel lugar. ¿Cómo llegó José? Como otro esclavo. ¿Y cómo terminó? Siendo otro funcionario. ¿Alguien puede adorar a Dios aquí? Dios utiliza lo que nadie está viendo. Dios utiliza lo vil, lo menospreciado, para avergonzar los que se creen sabios. Ese es Dios. Porque Dios solamente quiere que usted y yo estemos dispuestos. Cuando llegó el momento que muere el rey Usías, todo el mundo se paraliza. El mismo Isaías estaba, ¿y ahora? Todo el mundo estaba así, porque Usías era un rey que tenía el pueblo bien, lo tenía bien próspero, lo tenía bien cuidado, y ellos confiaban en su rey. Pero el rey murió, y ahora Dios quería tratar con Isaías.
Y sabemos lo que expresa la Biblia, donde Dios le revela aquella, aleluya, la gloria de Dios, esta visión sobrenatural, celestial, donde pudo ver la gloria del Señor. Pero dice la Biblia que Dios quitó su culpa. Dios lo limpió. Y luego de haberlo limpiado, recuerda que el mismo Isaías decía: yo siendo de hombres, aleluya, siendo de labios inmundos, en mis ojos han visto al Rey. Morando en una ciudad donde todo estaba contaminado. Dios siempre mira donde hay un grupo, quien Él puede escoger para que pueda hacer luz. Y Dios cogió a Isaías. Y cuando coge a Isaías, la Biblia dice que entonces cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré? Yo creo que en Trujillo hay gente, si Dios pregunta. Si Dios pregunta hoy, yo creo que ha habido 2 o 3 aquí. Alábalo. ¿Sabe qué pregunta? ¿A quién enviaré? Dijo. ¿Y sabe qué dijo Isaías? Isaías, lo primero que dijo fue: envíame a mí. No dio break a nada. No se quedó callado. No, envíame a mí. Estaba dispuesto a correr. Él no le preguntó cuánto tengo que aprender, qué tengo que aprender, tengo que ser. No, olvídate de envíame. En el camino Dios te enseña, Dios me enseña. Algo yo entendí, yo caminé y Él se encargó de enseñar. Yo caminé y Él se encargó de hacer. Yo camino, solo nos reta a caminar. Caminar. Solo es cuestión de caminar. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace, iglesia. En esto lo que consiste es creer y caminar en Dios, confiar en Él. Andar. Recuerdo que en el primer año de ministerio, ¿sabes qué? Ya yo dije, llegó un momento donde Dios, mire, usted sabe, en el principio, y Dios siempre nos enseña, pero en el principio Dios nos enseña más porque estamos empezando. Alguien puede adorar a Dios. Y saben algo, recuerdo que un día, aleluya, el Señor me enseñó lo que es depender de Él. De Él, no de los hombres. Porque el hombre puede estar hoy, pero mañana no. Pero Dios siempre está ahí. Y sabe algo que de momento, aleluya, yo acompañaba a otro hermano de la iglesia que fue a Triunfo, al emisor, y cuando yo entré, primera vez que entró allí, ¿verdad? Yo vi, digo yo, eso se ve chévere, ¿verdad? Pero yo en mi vida había estado en una radio ni nada que ver. Y de momento recuerdo que yo, cuando él estaba viendo sus libros ahí en la librería, yo me fui a ver la emisora. Ajá, tú sabes, estaba turiteando allá adentro, ¿verdad? Y cuando de momento, gloria al Señor, veo, me voy y digo, ¿y cómo es el asunto me entra aquí? Pues fíjate que como no conocía nada, porque a mí en Puerto Rico nada más me conocía a mi madre y es porque me parió. ¿Alguien puede adorar al Señor? Porque tú sabes, yo vine acá, aleluya, y no conocía a nadie. Pero fíjate que Dios, cuando quiere hacer algo en ti, no te tienen que conocer la gente. Él hace, como dice Pedro, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él os se saltará cuando fuere tiempo. Él es quien se encarga de exaltar. Recuerdo que cuando de momento yo estoy ahí y voy luego otro día para hacer la famosa cita, digo yo, ¿quién es el gerente? Quería yo hablar con el gerente. Y yo, primer año de ministerio, fíjate. Y entonces dicen, ¿pero quién tú eres? Oye, ¿que quién yo soy? Digo yo, y yo ya te sabía, un predicador, un predicador rural, tranquilo. Y dice, pues está bien, ¿sabes qué? No todo el mundo puede predicar porque tienes que saber hablar, tienes que esto, tienes que aquello. Y yo, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que probarte. Y yo, pues pruébame, alaba la gloria del Señor. Mira iglesia, y me ponen allí de repente a predicar. Oye, eso. Y me dieron como 5 o 7 minutos. Y yo empiezo a predicar, tan. Y yo recuerdo que le he dicho yo al gerente, yo necesito que sea los martes, porque antes de eso, recuerdo que cuando me fui a la casa en la primera ocasión, recuerdo que lo comenté a mi madre, el pastor y esto, y me dicen, bueno, me recomendaron hablar con un pastor que estaba que allá adentro, ¿no? Que conocía el movimiento. Cuando yo llamo a este pastor, recuerdo que el pastor estaba en la emisora ese día, ese pastor que entre comillas podía ayudar. Y cuando de momento yo le digo, mire, me enviaron para saber sobre, ¿verdad?, cómo se mueve el asunto. Ay, Dios mío. El hombre cree que me enganchó el teléfono y el teléfono se quedó abierto. Yo no lo dejé abierto, lo dejó él. Aleluya. Y el hombre ha dicho de todo. ¿Usted sabe lo que es eso? Ha dicho, yo sé que se cree la gente, que llaman como que si yo esto.
Y el Señor rápido me dice cuando termino, eso que sucede es por estar buscando acudirse en los hombres. No podemos buscar protección con los hombres. ¿Y sabes qué? Que cuando pasó eso, por eso fue que decidí ir a la emisora solo, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando llegué le dije al gerente, yo quiero que sean los martes, que sea a las 9 y que sean media hora. Yo le puse lo que quería, como que si eso es mío. Aleluya. Mira, yo no sabía. ¿Y sabes qué? Que cuando el gerente revisó y todo, aleluya, exactamente lo que yo había pedido es lo que estaba disponible. Los martes a las 9 y estaba a la media hora. Comencé con media hora y después ya tenía 1 hora y tenía canal y televisión y también programa de radio. Con el primer año ministerio. Pero ¿saben algo? El Señor era quien canalizaba. Había que pagar $700 mensual. Aleluya. Y yo no trabajaba. Y nunca he pedido en un altar. Alábalo. Y nunca me he hecho el loco ni tiro puya. Olvídese de eso. Alábalo. Es que eso tira puya y que tampoco. ¿Y sabes qué? Pero la Biblia dice que Dios conoce nuestras necesidades. ¿Y sabes qué? Que había que pagar $700 todos los meses. Alábalo. Pero yo no sé cómo se pagaban, pero se pagaban. Yo predicaba, pero la gente, aleluya, llamaban. Y mire, se convirtió un montón de gente. Y la gente llamaban. Y esos 700 siempre estaban ahí. Y nunca he pedido un solo centavo en ningún sitio de altar. La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo a mí no me gusta eso. Alaba la gloria del Señor. Eso soy yo. Hay quienes les gusta pedir demasiado. Yo lo respeto. Pero yo no soy así. Y ¿sabe algo? En ese momento no lo hacía. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios suplía lo que había que hacer. Eso me enseñó que hay que clamar a Él. No tenemos que ir donde Dios es quien abre las puertas. Al Dios hacer eso en mi vida, iglesia, al pasar el tiempo, yo quería hacer aniversario en la concha acústica, la alcaldía de Guaynabo. Mira, en la alcaldía, y nunca lo habían prestado. Ellos dicen, eso nada más es para eventos políticos y esto, y actividades que son del gobierno. Y yo dije, yo quiero hablar con el alcalde. Oye, que yo quiero hablar con el alcalde. Alábalo. Fíjate que eso parece locura. Pregunté allí, ¿entré a la alcaldía? Sí, normal, yo solo. Yo quiero hablar con el alcalde. ¿Y quién tú eres? Otro, la misma respuesta que de allí, se la repetí aquí. Un predicador. Alábalo. Eso tiene peso, no se equivoque. Alaba la gloria. Mire, tiene peso cuando se nota que tú eres lo que está diciendo. Cuando la presencia de Dios está contigo, entonces van a repetirlo. ¿Sabes qué me dijeron? Hermano, esto nunca se ha prestado para eventos religiosos. Esto siempre es para actividades de gobierno. Y yo le dije, entiendo, pero quiero hablar con el alcalde. Aleluya. Recuerda que ya yo había vivido una experiencia que Dios me dijo que vaya directo a él. Ya yo no voy a donde intermediario. Ni cuando usted llame, que llama a servicio al cliente, no hable con intermediario, que eso es un problema. Llame al gerente, alaba la gloria del Señor. Olvídese llamar intermediario, que siempre causa un problema para al final el gerente responder. Mire, pero ya vamos a seguir con esto. Mire, cuando estoy allí pidiendo hablar con el alcalde está de viaje. Digo yo, bueno, necesito hablar con alguien. Pues aquí está el mano derecha del alcalde, está allá arriba, qué sé yo. Pues con ese vamos a hablar. Y me subieron allá al edificio. Y a mí me gustó fue la alcaldía, porque eso se ve de show. Me gustó ahí. Y cuando estaba allí, dice el mano derecha, ¿usted es predicador? Sí. Y esto, yo había estudiado capellanía, todas estas cosas. Entonces dice él, bueno, lo que pasa es que eso nunca se ha prestado. Pero yo sé que O'Neill va a ser difícil que lo dé, porque nunca se ha dado. Y yo le dije a él, ¿usted cree en Dios? Dice él, claro que sí. Pues si tú crees en Dios, tú sabes que para él nada es imposible, ¿verdad? Con eso le estoy diciendo todo. Y de momento dice él, pero, mira, allá se ve el Pepito Bonano, se ve aquí. Y me mostró de allá arriba como 4 opciones alternativas. Digo, todas se ven bien lindas. Pero la que me gustó fue la de aquí. Alguien puede adorar al Señor. No era otra, era esa. Y la iglesia, y dice él, bueno, está complicado. Digo, yo lo sé, pero vuelvo y te reitero, para Dios nada es
imposible. Digo yo, vamos, que deja que el alcalde sea que lo lea. Y cuando de momento allí le escribo lo que él tenía que escribir y el alcalde llega. Él llegó a la semana próxima. ¿Sabes qué? El alcalde no lo pensó 2 veces. Recuerda que la Biblia dice, donde pisara la planta de tu pie, eso se lo dijeron allá a Josué, ¿verdad? Y a Caleb, donde pise la planta de tu pie, olvídate. Que si tú lo crees, Dios te lo entrega también. No se ponga a pisar allá. No, los rabacucus pisan atrás. Alguien puede adorar al Señor aquí. Ay, Dios mío. No te lo voy a decir para que. No, porque tú sabes, allá pisaron lo que. No, yo voy a pisar al lado. No te lleves de ahí. ¿Sabes algo, iglesia? Que cuando estaba allá arriba y digo yo, que lo ve el alcalde, de momento llega el alcalde y cuando él vio, firmó de una vez. Me llama la secretaria. Yo no sé qué fue lo que tú hiciste. Pues ella. La verdad es que tú le sirves a Dios. Digo yo, ¿por qué? Porque el alcalde dijo que te lo entreguen y que no pongan ningún pero y que te entregue hasta guardia de seguridad me pusieron. ¿Usted sabe lo que es? Alaba la gloria del Señor. Me buscaron camerinos, buscaron todo. Mira, sin poner un solo centavo. Digo yo, alábalo ahora que Dios es bueno. ¿Y sabes qué? Iglesia, ahí fue la primera vez que se dio una actividad cristiana o religiosa, como le llaman ellos, en ese lugar. Y sabe una cosa, gloria al Señor, todo fue porque llegué allí creyendo que Dios tocaría los corazones, tocaría la mente, tocaría a los hombres. Porque si algo, Dios es quien pone gracia, Dios es quien pone la gracia, pero todo va a depender de nosotros. Si nosotros creemos, vamos a caminar. Si creemos, caminamos y Dios va a hacer la obra, iglesia. Tenemos que entender, yo sé que hay muchas cosas hoy día que roban nuestra fe, lo sé. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que la fe de nosotros es retocada y nos pone como que, ¿qué hago? Pero en medio de eso, por alguna razón Dios quiere que hoy escuche que Él es capaz de hacer posible lo que tú te dispones creyendo y que sea voluntad de Dios. Pero nunca podemos abandonar nuestra fidelidad a Dios. Porque este hombre Daniel nunca abandonó la fidelidad a Dios. Y no solo Daniel. A pesar de que Daniel fue uno de ellos y que lo acusaban y todo lo demás. ¿Qué mayor ejemplo del mismo Jesús? Que viviendo amenazas, siendo perseguido con mucha presión en el Getsemaní, allí viviendo momentos difíciles, pero Jesús siempre estaba enfocado con el Padre y la presión no le quitaba su enfoque porque sabía de dónde había venido y sabía dónde iba. Cuando tú sabes a dónde vas en la tierra, nada te va a desviar, porque sabe a dónde te dirige, quién te llamó, quién está contigo. Mi alma adora a Dios. Casi estamos cerrando, que esto no es vigilia. ¿Nadie dijo amén? Esteban fue un joven que cuando los apóstoles estaban recibiendo críticas de aquellos helenitas, dice la Biblia que de momento ellos dijeron, necesitamos buscar hombres que estén llenos del poder de Dios, hombres fieles. Y Esteban era uno de ellos. Pero la Biblia dice que Esteban, las señales los acompañaban, los milagros que Dios hacía a través de él, y la gente lo veía. Esteban era alguien fiel, íntegro a Dios. Por eso cuando dice la Biblia que tanto era como Dios estaba con Esteban, que esto no le gustaba a las otras personas religiosas que habían, y dice que lo apresaron. Apresaron a Esteban, pero Esteban siguió íntegro a Dios. Esteban no dejó de creer en Dios. Y dice que lo llevaron al concilio, al Sanedrín, y frente a todas aquellas personas seguía resaltando el nombre del Señor. Y allí le hablaba con autoridad y seguridad. Todas las escrituras se le estaba hablando. Aleluya. Y aquellas personas no resistían a la sabiduría con la cual Esteban hablaba. Y dice la Biblia que cuando él entró a aquel lugar, dice que su rostro era como rostro de ángel, simbolizando de que era alguien que tenía paz.
seguridad, tranquilidad en medio de la presión que tenía. Esteban pudo haber dicho, yo no voy a seguir hablando más en el nombre de Jesús, y ya. Con eso se evitaba el problema. Pero Esteban siguió hasta el final. Esteban siguió como Nabot hasta el final. ¿Alguien puede adorar a Dios? Esteban siguió hasta el final. Y por ende, aleluya, aunque lo apedrearon, aunque murió apedreado, pero sabe una cosa, él pudo ver los cielos abrir. O sea, cuando tú resistas hasta el fin, provocará que los cielos se abran a tu favor. Pero Dios lo que quiere es que nosotros no renunciemos como Daniel. Terminando el relato, Daniel, a pesar de lo que había acontecido, seguía honrando a Dios. Cuando el rey oyó el asunto, dice que le pesó, verso 14, en gran manera. Y dice que resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le trajeron a memoria que era una ley de Media y de Persia que no podía ser abrogada. Pero dice que cuando trajeron a Daniel, dice que lo echaron en el foso de los leones. ¿Qué le dijo el rey? El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y cuando pusieron las piedras puestas en aquel lugar, las sellaron con su anillo real. Todo estaba bien. Pero cuando el rey se va, y dice la Biblia que cuando se fue y se acostó en ayuna, oye, hasta el ánimo se le fue de escuchar música ese día. Todo. Ni comió nada. Pero ¿sabes qué? Hasta el sueño se le fue. ¿Alguien puede orar a Dios? Mire lo turbado que estaba él. Pero dice que por la mañana fue apresuradamente al foso de leones y acercándose llamó a Daniel con voz triste porque pensaba que los leones se lo habían, ya usted sabe, desaparecido. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones, perdón? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esto provocó que Dios, que Dios cerrara la boca de los leones, pero que Dios honrara a Daniel. Por eso la Biblia dice, gloria en nombre del Señor, que el rey cuando desciende vio todo lo que había pasado. El mismo rey sabía que Dios era capaz de hacerlo, pero la fidelidad de Daniel provocó de que Dios lo librara. Y esto causó que más adelante pudiera, gloria en nombre del Señor, que ser, aleluya, subido de nivel en el lugar que estaba, subido de puesto, porque honró a Dios. Por eso tenemos que honrar a Dios no importando en el lugar donde estemos. Hay que honrarlo. Cuando lo honramos, veremos la mano de Dios obrar. Póngase sobre sus pies en este día. Solo hay que honrar a Dios. La fidelidad no importa. No importa dónde estemos, hay que ser fiel a Dios. No importa que estemos en la boca de los leones, que estemos en el horno de fuego, tenemos que honrar a Dios. Así por encimita fue. Si puedes tocar algo ahí de fondo, pero ya mimito voy a casi a cerrar, pero quiero decirle que realmente usted y yo tenemos que estar fiel, no importando lo que vivamos. No renunciemos porque Cristo está cerca. La iglesia está a punto de irse, iglesia. Va a despegar.